a hablar de lesiones del hombro, en realidad nos vamos a referir a la cintura escapular, un concepto funcional, como veremos, que engloba un conjunto de articulaciones. El funcionamiento del hombro depende del trabajo sincrónico de estas articulaciones que componen lo que llamamos cintura escapular. Este es el movimiento de la articulación glenohumeral cuando sobrepasa los 60 grados, comienza a trabajar la articulación escapulotorácica. En realidad no es anatómicamente una articulación, pero tiene una función importante en los movimientos extremos del hombro. Estos esquemas muestran la anatomía de la zona. Se destaca el tendón del bíceps en la corredera bicipital, el acromión y la coracoide están unidas por este ligamento, por debajo del cual pasa el subescapular, como veremos luego. Se ven también los ligamentos coracoclaviculares, que ya vamos a hablar en detalle. En este corte vemos la cápsula de la articulación glenohumeral, el rodete glenoideo, que se puede desprender en las luxaciones recidivantes. El rodete glenoideo sirve para ampliar la superficie articular de la glena, de la cavidad glenoidea de la escápula, porque es muy chica para contener la cabeza humeral. Estos son los movimientos básicos del hombro, en los cuales vamos a ver que hay flexión, extensión, aducción, abducción. Esto es una vista en un esqueleto donde más o menos están hechos para que tengamos una idea cuáles son los rangos de movimiento de esta articulación, que es importante porque habíamos dicho que es una enartrosis que tiene un segmento de esfera que les permite realizar toda esta amplitud de movimientos. Acá vemos también estos movimientos más en detalle en un preparado, donde vamos a ver cómo trabajan los músculos. Este es un movimiento de abducción, cuando separamos el brazo del cuerpo, la aducción, movimiento inverso. Estos movimientos, todos los movimientos pertenecen a la articulación del hombro, pero como hemos dicho, están relacionados con todas las otras articulaciones de la cintura escapular. Vemos la rotación interna y la rotación externa del brazo. Ya vamos a ver cómo trabaja cada uno de los músculos en este movimiento. Para evaluar el ritmo escapulo-humeral utilizamos una maniobra muy simple, esa maniobra de vado, la cual consiste en tocar las orejas con la cara externa de los brazos. Esto me está indicando que todas las articulaciones que hablamos recién trabajan en forma sincrónica. Vemos la abducción del hombro y desde atrás vemos cómo se mueve la escápula en la articulación escapulotorácica cuando pasa los 60 o 90 grados, de acuerdo a este esquema. En este caso, vamos a ver ya en detalle músculos que componen el hombro y fundamentalmente los que componen el manguito rotador. Acá vamos viendo la cara interna, donde vemos el músculo subescapular. Habíamos dicho que te pasaba por la estructura ligamentaria que estaba formada en la articulación acromioclavicular. Acá vemos el esquema cómo se inserta el tendón en el troquíter, en la corredera bicipital interna. Es decir, que el subescapular es un rotador interno. En este esquema vemos el acromión, la apófisis coracoide, el ligamento coracoacromial, y vamos a ver entonces cómo se produce la rotación externa cuando se contrae el subescapular. Vamos rotando el hombro y vemos también más en detalle los músculos supraespinoso, lo vemos en menor detalle acá, infraespinoso y redondo menor. Estos también van hacia un tendón conjunto y son rotadores externos. Acá vemos, rotando un poco el preparado, vemos más en detalle el supraespinoso. También es un abductor del hombro cuando tracciona desde arriba y va pasando justo por esta corredera osteoligamentaria. Esa es la inserción en el troquíter. Vemos también entonces en detalle los músculos. En esta parte vamos viendo este espacio por donde se desliza. Muchas veces este espacio está reducido o hay procesos artrósicos
que van a producir dolor durante la abducción, y eso se llama el síndrome del supraespinoso. Esta es la función del supraespinoso, que tiene que ver con la abducción del hombro. Pero recordemos un poquitito, más bien la función de este tendón conjunto es fijar a la cabeza humeral contra la escápula para que permita un punto de apoyo que actúe la acción del deltoide para la abducción. No tiene nada que ver el redondo mayor, que es más inferior. Acá vemos la acción de los rotadores externos del infraespinoso y redondo menor. Vemos el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que es lo que compone el manguito rotador, que se insertaría en toda esta área. La ruptura del mismo va a producir el síndrome del supraespinoso, y de lo cual el hombro pierde la capacidad de contenerse contra la escápula, se cae y la abducción es dolorosa y limitante. Luxación de la articulación externoclavicular. Esta articulación está formada por una especie de menisco que se interpone entre ambas superficies articulares, entre el esternón y la clavícula. Además tiene fuertes ligamentos, y la función que tiene es servir de punto de apoyo para que se produzca la abducción del hombro, como veremos luego. Acá vemos una tomografía donde está luxado. Este es el esquema donde ha migrado la clavícula que estaba unida al esternón. Y da esta imagen. Esta lesión es fácil de reducir también con el dedo, pero es difícil de mantener, y una osteodesis es terriblemente peligrosa a este nivel porque puede migrar hacia el mediastino el clavo. Esta es la articulación externoclavicular, más en detalle la parte anatómica de la misma. Vemos también cómo son estos fuertes ligamentos que la contienen y cómo se produce la abducción del hombro, y esto se transforma en un punto de apoyo. Acá vamos más en detalle. Esto es fuerte, el muñón del hombro, y se tiene que apoyar a este nivel. Acá vemos la articulación acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares, que son el conoide y el trapezoide, como estamos viendo acá. La semiología. Siempre tenemos que averiguar el antecedente. Obviamente, en este caso tenemos un antecedente traumático. La infección, vemos el relieve del hombro. Tenemos esta imagen que se llama la pseudocharretera, que viene a ser la charretera de los militares, y cae bruscamente sin el relieve porque la cabeza del hombro no está acá, y puede ser una luxación de hombro. Podemos estar en presencia de una luxación de hombro. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que diferenciar entre el paciente que concurre con el hombro luxado o el hombro fracturado. El paciente que va con el hombro luxado, como en este caso, no puede apoyar el brazo contra el tórax, lo mantiene separado. En cambio, el paciente que tiene una fractura de húmero, lo primero que hace es fijarlo al húmero contra el tórax, porque eso le calma el dolor. La movilidad activa, vemos el ritmo escapulohumeral y el signo del OK, que nos sirve para evaluar el mediano, el radial y el cubital. Vamos a ver en detalle. La palpación, tenemos que ver el tono muscular y la sensibilidad, porque muchas veces en la luxación del hombro, vamos a ver luego, hay una ruptura del nervio circunflejo que tiene un área sensitiva. Y la pasiva del hombro, vamos a ver distintos grados: antepulsión, la retropulsión, son movimientos básicos del hombro, y también la abducción. Esta abducción está dada en este caso por el músculo supraespinoso que nos lleva el brazo hacia la abducción. Esto habíamos dicho cómo trabajaba este músculo, que es parte del manguito rotador. Luego vemos la rotación externa del brazo, la rotación interna, y llevamos al brazo a la aducción por detrás del hombro. Esta es la maniobra de prenderse el corpiño que relatan las mujeres que tienen imposibilidad de hacerlo. Esta es la acción de rotación interna del músculo subescapular que estaría trabajando en este. La subluxación de la articulación, muchas veces, esto nos da un ejemplo de la laxitud ligamentaria.
Este chico de alguna manera lo subluxa voluntariamente al hombro, digamos por una manera de hacer chiste, pero estamos viendo en realidad que ese hombro es fácilmente subluxable y que está contenido principalmente por los ligamentos. La radiología sacamos un frente y un axial, que se llama en vuelo de pájaro, donde el rayo penetra por la axila y el chasis radiográfico está por encima del hombro. Estas son las imágenes que vemos en el frente y en la axial del hombro. Muchas veces en la luxación de hombro, esta axial no es fácil de sacar, ya vamos a ver. La luxación acromioclavicular, este es el famoso signo de la tecla, cuando yo con el dedo empujo sobre esto, se reduce. El problema es que no se puede mantener, como habíamos visto en el caso de la luxación externoclavicular. Esta es una radiografía, vemos que la clavícula está muy por arriba del acromion y es necesario muchas veces reducirlo, estabilizar estos ligamentos o a veces también colocar un tornillo entre la clavícula y la apófisis coracoide para mantenerlo en posición. Este es el relieve de la luxación. Este es el esquema, la ruptura de los ligamentos conoide y trapezoide, los ligamentos coracoclaviculares. La fractura de clavícula en general tiene un buen pronóstico, siempre que no sea una fractura expuesta o que no comprometa los vasos subclavios que van a este nivel. Puede haber también cierto grado de inestabilidad. En los chicos, la mayoría de las veces se trata con un vendaje en 8 que estabiliza por más o menos unos 30 días y andan bien. La fractura de la escápula tiene mucho que ver el cuello, la orientación del cuello de la escápula, que muchas veces es necesario modificar restituir ese cambio de orientación porque va a alterar el movimiento del glenohumeral. La luxación de hombro, bueno, luxación anterior es la más frecuente. Esa luxación puede estar por debajo de la glenoide, por debajo de la coracoide, o puede hacerse intratorácica cuando es muy grande el desplazamiento. Tenemos también la luxación posterior y la luxación inferior o erecta. La luxación en el tiempo puede ser aguda, inveterada o puede ser recidivante. Esta inveterada, cuando pasó más de un mes, ya la cavidad glenoidea es ocupada por tejido fibroso. Muchas veces la reducción es quirúrgica y por ahí la recuperación no es completa de la articulación. Habíamos dicho también este signo de la pseudocharretera y el brazo separado del tórax. Esto falta porque el relieve del deltoide no tiene, porque la cabeza humeral ha migrado. Siempre tenemos que palpar los pulsos periféricos, el examen de los nervios periféricos por medio del signo del OK que habíamos dicho recién. El nervio radial evalúa los dorsiflexores de la muñeca, el mediano la oposición del pulgar y el cubital, la separación de los dedos, de los interóseos que están inervados por el cubital, proceso que se denomina diducción. Es decir, si el enfermo, después que cuando se luxó el hombro, tiene este movimiento, sabemos que los nervios principales están indemnes, pero no todos los nervios, tenemos que evaluar otro más también. Esta es una radiografía de un hombro normal y este es un hombro luxado con un fragmento que fue abulsionado. Por eso, muchas veces, frente a una luxación de hombro, es necesario pedir una radiografía, porque esto puede suceder y también nos pueden culpar que la maniobra de reducción produjo estas lesiones. Así que es importante documentar este caso. Bien, acá tenemos una luxación subcoracoidea y una infratorácica. Habíamos dicho depende de los desplazamientos y acá hay un fragmento que quedó posiblemente que haya sido del troquíter. La luxación posterior, acá no vemos que falta la cavidad, no la vemos que esté faltando, pero vemos que hay como una especie de un nido vacío que está rotado. Esta radiografía es distinta a esta, es decir, no tenemos la luxación esto libre como vemos normalmente. Es decir, no se ve un área de superposición y el troquíter está rotado hacia externo. Esto se llama signo de la cavidad glenoidea vacía o signo del nido vacío. Recordemos que el paciente no puede apoyar la cara interna del brazo contra el tórax. La radiografía en posición axial o vuelo de pájaro a veces es difícil.
entonces se hace un perfil de escápula donde vemos la coracoide, el acromión, la cavidad glenoidea y la escápula. Es decir, la cabeza tiene que estar centrada en la escápula. En este caso, es una luxación posterior, esta anterior. Nos sirve más que nada para identificar la luxación posterior del hombro. Esa luxación posterior puede deberse, por ejemplo, a una descarga brusca de corriente o durante un proceso de convulsión. Esta es una luxación erecta, es una hiperaducción de la cabeza humeral que está luxada hacia abajo. Se puede palpar en el borde de la pared torácica y el codo está flexionado, pero acá la muñeca está apoyada contra la cabeza. Este es un mecanismo de reducción, se hace una tracción axial y se hace una contratracción desde arriba. Estas son las maniobras de la reducción del hombro, la maniobra de Hipócrates, es la que más se usa, el talón del pie encaja en la axila y se tracciona longitudinalmente. Acá lo cambiamos por la maniobra de Motte, donde ponemos una sábana alrededor del tórax y traccionamos. Esto es la maniobra de Kocher, muchas veces esta se usa cuando las otras no se pueden hacer, brazo extremadamente gordo, un paciente politraumatizado. Es una tracción, rotación externa, aducción y rotación interna. El peligro es que muchas veces cuando voy a hacer la rotación interna, esto se traba en el borde de la glena y puede producir una fractura espiroidea. Otras maniobras con el brazo colgado en una silla, se lo deja tranquilo con el brazo en flexión. Poco a poco el paciente va entregando el hombro hasta que reduce. Muchas veces estas maniobras son necesarias porque el enfermo en la guardia no puede estar anestesiado cuando el anestesista está ocupado en lesiones mucho más graves. Estas son las maniobras de reducción. Vamos a ver la maniobra de Hipócrates, cómo se hace en este mecanismo. Acá se tracciona en el mismo eje como habíamos visto en el esquema hasta que se produce un resalto como veremos ahora. Y eso nos da la pauta que el húmero es que se ha reducido el hombro. Ahí se ve el resalto, el enfermo siente un dolor brusco, pero después inmediatamente recupera el movimiento. Había distintas técnicas anteriores, antiguas, para reducir el hombro, se venía estos aparatos, se lo ponía en la escalera, bueno, un grandote con varios enanos lo colgaban. Bueno, el tratamiento generalmente es un vendaje de Belpo, ya viene en férula, antes lo hacían un yeso que era mucho más complicado. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber fracturas asociadas a la luxación, como habíamos visto recién, una lesión del nervio circunflejo o lesiones vasculares. En este caso vemos fractura, habíamos dicho un fragmento abulsionado o una fractura de la glena humeral. Fractura de la escápula, esta es la tomografía, y acá vemos una arteriografía, un stop de la angiografía a nivel de la arteria axilar. Está hablando que acá hubo una compresión, una ruptura. Evidentemente, este caso fue por un traumatismo de alta energía. Vemos también la fractura del reborde glenoide. Como les decíamos recién, es necesario, si no conocemos bien al paciente, pedir una radiografía antes con el hombro luxado. Si bien es cierto, cuando está haciendo una actividad deportiva, decimos que el hombro está caliente, que se puede reducir, y es cierto, pero después se nos puede presentar este problemita. ¿Cómo evaluamos el nervio axilar? El nervio tiene dos funciones, el sensitivo y el motor. La parte motora le pedimos al enfermo que contraiga por lo menos el deltoide, pero por ahí si no lo puede hacer, está nervioso, está pusilánime, vamos a medir la parte sensitiva. Investigamos la sensibilidad en el área posterolateral de la escápula, en esta zona. Es decir, vamos pasando con algo que raspe, ahí nos dice que deja de sentir y vuelve de nuevo a sentir. Esto es grave, porque esto inerva el deltoide, este nervio, y produce una atrofia del deltoide y deja una impotencia funcional importante, como en este caso, que vemos un deltoide que está atrofiado. La luxación recidivante es una luxación que se repite. La cabeza humeral queda como una impronta en la misma porque en la glena, en el borde de la glena, pivotea cuando se luxa. Es decir, siempre buscamos este signo de Hill-Sachs o signo de la muesca. Esto es una luxación recidivante de hombro en un paciente que ya está preparado para que se lo opere.
Ahí vemos que se luxa, se vuelve a reducir, se vuelve a luxar, se lo vuelve a reducir y así sucesivamente. Es decir, es necesario estabilizar esos tendones, esos ligamentos y esos músculos que estamos viendo que estaban rotos. Esto es el signo de Hill-Sachs en la radiografía. Vemos la posición radiográfica y vemos en detalle cómo está haciendo la impronta, la glena, sobre la cabeza humeral. También vemos fracturas por avulsiones y muchas veces el tratamiento es quirúrgico, es necesario una osteosíntesis para recuperar los movimientos del hombro, es decir, fracturas diafisarias, y acá también tenemos que hablar del hombro flotante. La fractura de la cabeza humeral, si el número de fragmentos es mayor de 4, no es viable, no tiene irrigación y muchas veces es necesario hacer un reemplazo. Acá son menos de 3, se puede hacer la osteosíntesis, pero acá hay una disminución importante y fue necesario reemplazar la cabeza humeral. Estos cuadros muchas veces nos pueden llevar a la artrosis y también puede ser causa de reemplazo. El hombro flotante. El hombro flotante, el hombro está sostenido por un complejo suspensorio superior del hombro. Está formado por la clavícula, ligamentos acromioclaviculares, el acromión y la coracoide y la glena humeral. Cuando se altera este círculo se produce una inestabilidad del hombro y es necesario reconocerlo, es necesario estabilizarlo porque es dolorosa y va a producir una impotencia funcional importante. En este caso tenemos una inestabilidad del hombro, un hombro flotando, una fractura de clavícula, los ligamentos y una fractura de escápula. Esta osteosíntesis fracasó porque no se estabilizó el resto del hombro. Acá vemos también una radiografía de un hombro flotante, la luxación acromioclavicular y la fractura de escápula. Vamos a hablar del hombro doloroso, del síndrome del manguito rotador. Recordemos que el manguito rotador está formado por el subescapular, supra e infraespinoso y redondo menor. ¿Cómo se expresa clínicamente? Por un dolor, especialmente a la abducción, en un rango de movimiento del manguito rotador, que son 45 grados, 60, 65 grados. Después ya no, porque se empieza a trabajar la articulación escapulotorácica, como habíamos dicho. Es un esquema de la ruptura del manguito rotador y la impotencia que produce en la abducción del hombro. La etiología puede ser traumática o degenerativa. Generalmente la traumática se da en personas jóvenes por accidentes, por lesiones bruscas en la zona. La degenerativa un poco en los adultos, generalmente los pacientes que trabajan con la mano por encima de la cabeza, por ejemplo, bibliotecarios que estaban acomodando los libros, o también los pacientes que usan mucho la computadora, donde hay una constante tensión del músculo sobre la mano que está usando el mouse. El tratamiento puede ser quirúrgico si la rotura es importante y la pérdida funcional es importante, si el paciente es joven, o fisiokinésico terapéutico. El concepto un poco para el resumen, para que entendamos todo y nos recordemos todo esto que hemos hablado, vamos a decir el concepto de cintura escapular. Recuerden las articulaciones que la formaban, que eran la esternoclavicular, acromioclavicular, la glenohumeral y la escapulotorácica. Esas articulaciones, cuando el hombro trabaja normal, tienen que trabajar al unísono. La maniobra que lo evalúa era la maniobra de vado, cuando el paciente levantaba los brazos y se tocaba con la cara interna del brazo las orejas. La luxación del hombro, habíamos dicho, puede ser anterior o posterior, generalmente la luxación aguda. Generalmente la luxación anterior es fácil de diagnosticarla, hay un signo de la pseudocharretera. El signo de la charretera es luxación acromioclavicular. Y el enfermo no puede apoyar el brazo contra el tórax. En cambio, en la luxación posterior no vemos ese relieve. Lo único que vemos es que al enfermo le cuesta apoyar el brazo sobre el tórax. Es decir, ya tenemos que sospechar, porque es muy frecuente que las luxaciones posteriores no sean diagnosticadas en el momento agudo. Es decir, tenemos que tener la semiología clara para este tipo de casos.
En caso de que la radiografía de frente en una luxación anterior va a ser evidente, en una posterior ahí se ve un hombro rotado, el signo del nido vacío que le llamamos en esta imagen que ustedes habían visto. Pero por ahí no se lo distingue, entonces es necesario hacer una radiografía de un perfil de escápula, donde veíamos esa escápula donde la cavidad glenoidea estaba de frente, formando una I, por un lado el acromión, por otro lado la coracoide, y la rama vertical de la escápula. La cabeza tiene que estar centrada en esa parte donde es la cavidad glenoidea. Si está para atrás, estamos viendo que tenemos en presencia de una luxación posterior que hay que reducir. Ahora bien, ¿qué pasa con la luxación acromioclavicular? Habíamos dicho que ahí tenemos el signo de la tecla, eso nos da el signo de la charretera. El signo de la tecla significa que podemos reducir esa luxación pero no mantenerla. Lo mismo que la luxación externoclavicular, que era más hacia proximal. El relieve de la clavícula luxada era importante y también se reduce en forma, digamos, incruenta, pero es difícil de mantener. El tema de la fractura, habíamos visto la fractura de clavícula, de escápula y de cabeza humeral. Pero habíamos hablado de este concepto del hombro flotante. El hombro flotante decíamos que es cuando se altera el ligamento suspensorio superior del hombro. Eso hace que ese hombro queda inestable, que no se aplica contra la cavidad glenoidea, que está muy limitada y es dolorosa la abducción. Es necesario entonces restituir esa estabilidad tratando de hacer una reparación de las estructuras dañadas. Por último hablábamos del hombro doloroso, ese hombro que muchas veces el manguito rotador está comprometido, especialmente subescapular. Puede ser por un proceso de ruptura del manguito subescapular en personas jóvenes o por proceso degenerativo en los adultos. En general los factores predisponentes, una contracción continua del hombro en los pacientes que trabajan con el mouse, con la mano que está usando el mouse de la computadora, o también en los pacientes que trabajan con los brazos por encima de la cabeza, y eso hace que se mantenga una tensión constante y se deteriore esa estructura. Es muy frecuente en los adultos mayores la presencia de un síndrome de un hombro doloroso o de un manguito rotador. Bueno, eso es todo por ahora para este práctico.